placer recibirles. Quisiera dar un saludo muy especial a Francisco Sáez de Adana, el director del Instituto, que lleva ya un mes en el puesto, al embajador Lejarreta, que es el secretario general de la Fundación España-Estados Unidos, y a José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá, y a nuestros ponentes de hoy, Jesús Núñez, Carlos Echevarría, Alisa Hildeman, y a nuestra moderadora, Cristina Crespo. Ustedes saben que, aunque el foco principal de esta casa es América Latina, seguimos con mucha atención lo que pasa en los Estados Unidos, en sus múltiples aspectos, y tenemos una colaboración muy intensa con el Instituto. Esta tribuna creo que es un magnífico exponente, donde se tratan temas de distinta naturaleza con gran rigor e interés, con la Fundación, con el Hispanic Council, y queremos reforzar además todo el análisis y el debate sobre cuestiones que afectan a Estados Unidos, y dentro de poco pues lanzaremos algunas iniciativas. Nada más, creo que el tema de hoy es de gran interés y actualidad, y tenemos a los mejores expertos para hablar. Nada más, bienvenido. Y tenéis la palabra, no sé quién. Tú. ¿A quién eres tú, el jefe? Tú. Bueno, buenas tardes a todos. Fíjate, querido Antonio, querido director general, dices que la relación que mantiene la Casa de América con el Instituto Franklin, que yo he dado clase en esa sala de ahí. Hombre. Esa sala de ahí yo he dado clase. Fíjate el tiempo que hace que fumaba en clase. Entonces se podía fumar. Entonces yo ahí en esa aula, estoy hablando del año 92, que yo daba clase ahí, fumaba. Recuerdo que guardábamos el cenicero para que no, porque siempre tenemos que andar pidiendo a los consejeros, oye, un cenicero, dos. Entonces guardábamos el cenicero en la ventana de al lado, que era una repisita, ahí lo dejábamos y lo teníamos de una semana para otra. Bueno, me meten en la cárcel, mejor traficar con cocaína que fumar ya en un edificio público, ¿no? Pero bueno, entonces, nuestra relación ha sido desde hace mucho tiempo, y hoy para mí pues es un día pues por una parte de tranquilidad, de alegría, y por otra un poco de tristeza, porque hoy estoy aquí por última vez con motivo o tal vez por penúltima, nunca es lo último, ¿no? Con motivo de la presentación del último número de Tribuna Norteamericana, que es al mismo tiempo mi despedida, porque dejo ya de ser editor de la revista. Me decía una colaboradora nuestra del Instituto, Ana Lariño, y decía, ¿no te da pena después de 10 años que hiciste esta revista, que la ideaste tú y todo esto? Decía, hombre, pues por una parte sí, pero por otra creo que hay que dejar paso a nueva gente, a savia nueva, etcétera. Y quisiera fundamentalmente en este momento, más que otra cosa, pues hablar de agradecimientos. El primero, por supuesto, a Casa de América, porque siempre hemos presentado aquí la revista. ¿Qué mejor foro podemos tener o qué mejor espacio podemos tener en Madrid que la Casa de América para este evento? En segundo lugar, y también para mí fue uno de los logros que en su momento es la Fundación Consejo España-Estados Unidos, y particularizo bien, ¿no?, al embajador Manuel Lejarreta, con el que siempre nos hemos entendido muy bien. Aquí, querido Manuel, querido embajador, pues es ya casi la última vez que oficialmente hago algo. Nos queda algo pendiente a los dos, que con nuestro común amigo Joaquín Ayuso, el otro día que lo vimos, que le dije, bueno, ya lo dejo y tal, y me dijo, recuérdale a Manuel que tenemos todavía algo pendiente, los tres. Más lúdico que todo esto, O sea que en la mente está. Y quiero agradecerte, querido Manuel, pues todo el apoyo que nos habéis brindado siempre, sobre todo en lo referente a Tribuna Norteamericana, la Fundación Consejo España-Estados Unidos, porque, bueno, pues la verdad que el espaldarazo que para nosotros supone que una fundación tan prestigiosa como la vuestra, como la nuestra, porque la Universidad de Alcalá también es patrono, pues tenga Tribuna como revista oficial, pues indica que lo que estamos haciendo algo de calidad tiene que tener, ¿no? También hay otras personas que no están aquí, a las que quiero agradecer. Iberia, por supuesto, porque desde el principio ya Antonio Vázquez dijo, no, esta revista hay que distribuirla en las salas VIP de Iberia, y se hace, y
alguna vez que he tenido oportunidad de pasar por una de esas salas y pregunto por ella, me dicen la señorita, le dice, uy, dice, esa revista en cuanto se pone desaparece rápidamente, dice, no nos dura ni 3 o 4 días y se la llevan muy pronto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues también me enorgullece. Y también a gente del Consejo Asesor del Instituto Franklin, concretamente a José Ignacio Gorigolzarri y a Joaquín Ayuso, que fueron un poco quienes en los primeros estadios, en los primeros momentos de la revista, le dieron un cambio. Yo al principio quería que fuera una revista con un artículo, un poco de fondo de 20 páginas o algo así, y fueron ellos los que me dijeron, José Antonio, no, esto es mucho, es demasiado profundo y la gente no lo va a leer. Es mejor que en vez de uno de 20 o de 25 páginas, como fueron los 2 o 3 primeros números, hagamos 3 artículos o 4 artículos como ellos, ¿no? Creo que fue un acierto en su momento en la revista y es el modelo que estamos siguiendo ahora. Y también quiero agradecer, y sin ellos no hubiera sido posible, pues a la gente del Instituto Franklin, que han sido quienes de verdad se lo han currado, ¿no? O sea, mi curro en la revista ha sido más de hablar con uno para escribir un artículo u otro, pero la verdad, pues fundamentalmente Ana Lariño y Cristina Crespo pues son las que más me han sufrido. Ahora hay más gente también en el tema de la revista, pero bueno, las dos son las que tenían que andar detrás mía continuamente ya. No tendréis que perseguirme para que escriba la carta del editor. Y bueno, por último, pues ya pues mis últimas palabras, y ya termino con esto, pues desearle, mi sucesor va a ser el profesor Francisco Sáez, que es el actual director del Instituto Franklin, es que es catedrático también de la Universidad de Alcalá y que, bueno, pues no tengo ninguna duda de que va a hacer un trabajo excelente que sin duda pues revitalizará Tribuna Norteamericana y me voy con la tranquilidad, pues por lo menos de dejarlo en buenas manos, ¿no? Un poco con la pena que me decía Ana, si no me da un poco pena el dejarla, pues sí, pero cuando uno deja algo en buenas manos, pues dice, pues bueno, sé que va a seguir y que seguiré adelante. Con que muchas gracias pues a todos los que habéis hecho realidad y que yo creo que está ya bastante consolidada. Hay mucha gente que me dice, incluso me llamó la atención en un par de ocasiones que cuando hablo del Instituto Franklin me dice, ¿hacéis vosotros Tribuna Norteamericana? Y digo, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, que alguien conozca más Tribuna Norteamericana que casi que el Instituto Franklin, pues a uno a veces dice uno, oye, eso está muy bien, ¿no? Y de nuevo reiterarte las gracias, querido director, querido Antonio, por el apoyo que siempre nos ha prestado Casa de América. Y Kiko, mucha suerte, estoy seguro que lo vas a hacer de maravilla, como todo lo poco que nos estamos ya conociendo de forma más íntima y profunda en el Instituto. La verdad que solo tengo buenas palabras para todas las acciones que has hecho. Y esto que, si me permite, pues un poco, hijo mío, pues estoy seguro y muy contento porque los dejo en buenas manos. Con que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Manuel, por alusiones te toca. Buenas tardes. Gracias, director de la Casa de América, por acogernos otra vez. Gracias a ustedes por venir y también gracias a José Antonio Gurpegui por sus palabras y bienvenido a ti por tomar ese relevo. José Antonio, no te vamos a perder porque dentro del ecosistema de la gente que está interesada en Estados Unidos y en los temas importantes de hoy en día, pues seguro que vas a estar. Y además, bueno, pues la Universidad de Alcalá es también una universidad muy cercana a la Fundación, con la que colaboramos mucho, igual que con el Instituto. Ya se ha dicho casi todo aquí. Bueno, pues la Fundación, saben ustedes que es una institución, la única institución en España como fundación dedicada a fomentar los vínculos con Estados Unidos desde todo punto de vista, económico, comercial, cultural, académico, científico, político también, por supuesto. Y bueno, tenemos varios patronos importantes. Uno de ellos es la Universidad y el Franklin, el Instituto, la Casa de América. También tenemos empresas, en fin, tenemos al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y dentro de nuestras actividades, bueno, pues está también el apoyar a aquellas otras instituciones interesadas en Estados Unidos, como es el Franklin, el Instituto Franklin. Por eso financiamos con gusto hace tiempo esta revista, que como se ha dicho es una revista de calidad, que que se distribuye, no se vende en los kioscos. El tema de hoy es un tema apasionante, no voy a hablar más, porque para eso han venido los expertos a comentar pues, el asunto. Simplemente quería decir que hay una muy buena referencia sobre Navantia, que es una empresa pública dedicada a la construcción de barcos, una empresa con mucha trayectoria
y que es un artículo verdaderamente que da una buena dimensión de la importancia de la empresa española y cómo ha conseguido penetrar en el mercado estadounidense haciendo barcos para la Armada de Estados Unidos, lo cual bueno, es un orgullo para todos nosotros porque también está dentro del patronato de la Fundación. Es un tema interesantísimo el que vamos a abordar hoy, un tema que tiene muchas aristas económicas, diplomáticas, de morales también, de todo tipo. Y luego también quería señalar que hay una perspectiva interesantísima sobre el tema jurídico, también aquí en la revista, porque bueno, para los americanos, para la mentalidad americana, el derecho a tener un arma es algo inherente a ellos y eso está recogido en la Constitución y una de las enmiendas, como se explicará mucho más tarde. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, saltando un poco el protocolo, quiero dar las gracias a José Antonio por la presentación. Pueden entender que en uno de los primeros actos como director, lo primero que la responsabilidad de tomar la edición de esta revista pues sea muy grande y me siento muy responsable, pero por otro lado, como bien dice José Antonio, voy a seguir contando con el mismo equipo, con lo cual creo que me van a poner la vida tan fácil como se la han puesto a él, con lo cual creo que mi labor va a ser igual de sencillo. Espero no hacerles que me persigan tanto para la carta del editor, pero bueno, en todo caso tampoco un poco para que no se pierdan las costumbres. Sí. Después de eso, pues agradecer por supuesto a Casa de América por siempre acogernos en las presentaciones de Tribuna Norteamericana. La verdad es que he asistido a unas cuantas antes cuando era su director desde el otro lado y siempre es un placer venir aquí y por supuesto a la Fundación Consejo por colaborar con nosotros en esta revista. No sé si todo el mundo conoce la revista, si no es el caso, pues hay fuera ejemplares para recoger. Como bien se ha dicho, el tema que se trata en este caso sobre las armas es de gran interés, por lo tanto se lo recomiendo. También el que prefiera ya el formato digital, pues se puede descargar en nuestra página totalmente gratis y además de paso pueden hacer una visita y suscribirse a nuestra newsletter porque en el instituto, como único instituto de investigación universitario sobre estudios norteamericanos, pues atendemos a todo lo que tiene que ver con la realidad de los Estados Unidos y de Norteamérica en general hoy en día y por tanto pues creamos una gran cantidad de contenido y organizamos una gran cantidad de actividades, muchas de ellas en colaboración con Casa de América y con la Fundación Consejo, pues que no puedo más que recomendarles. Y no quiero decir nada más porque creo que han venido aquí a ver a los ponentes a hablar de este tema tan interesante, con lo cual pues simplemente reiterar mi agradecimiento, reiterar la responsabilidad que me supone seguir el camino iniciado hace 10 años por José Antonio, pero bueno, espero por lo menos estar mínimamente a la altura y responder a esa responsabilidad. Muchas gracias a todos ustedes por venir también. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo intento buscar moderadores, pero cuando no encuentro pues me pongo de comodín. Así que estoy un poco repetitiva en las últimas presentaciones de tribuna, porque de verdad que intentaré que la próxima no estar yo. Lo que sí comentar, bueno, esta revista tiene mucho trabajo desde la idea de cada número, que se intenta acercar sobre todo la sociedad y la política norteamericana, en concreto de Estados Unidos, a España. Este número, como ya saben, está dedicado al tema de las armas de autodefensa, las armas de fuego. Y tengo que decir que nos ha costado muchísimo encontrar personas que quisieran participar y quisieran dar una visión y una aproximación en este sentido.
Sobre todo, encontrar algún autor norteamericano. De hecho, si tienen la oportunidad de hojear la revista, no hay ninguno. Sí que hemos tenido la suerte de que en esta mesa contamos con una estadounidense entre nosotros para que nos explique un poquito mejor cuál es esa conciencia en torno a las armas. Como bien ha dicho el embajador Lejarreta, además, la revista cuenta con una sección que se llama La Historia de, que cuenta la historia de una empresa patrona de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y su recorrido y su introducción en el mercado estadounidense. Y en este caso pues, ha sido el turno de Navantia. En cuanto a los artículos, contamos con 3 artículos yo creo que bastante bien estructurados y argumentados. Para ello pues, contamos con un periodista de destacado prestigio que además tengo aquí a mi vera. Ahora luego les presentaré. Se llama Carlos Hernández Echeverría y en la actualidad está en La Sexta. Nos conocimos hace ya muchos años, creo yo. Por casualidad también, ¿no? Sí. Por un programa de radio. Estas cosas de Estados Unidos, ¿no? Estas cosas de Estados Unidos que a todos nos une, ¿no? Y en las elecciones fueron de Obama, ¿no? Las primeras de Obama. Buscando historias por hacer, programas de radio, en fin, siempre detrás de alguna nueva. Estas cosas curiosas y el mundo nos ha vuelto a unir. También contamos con Jesús Núñez, ahora les presentaré. En cuanto a los artículos de la revista, el tercero de los artículos es un artículo mucho más profundo a nivel legal porque se centra en la segunda enmienda y en las particularidades de la misma y que les recomiendo. Pero el tercer ponente no es este abogado, sino que contamos con Alisa Gindelman, que es colaboradora del Instituto Franklin. Ella trabaja en el Instituto Franklin en el ámbito de la educación bilingüe, es profesora. Además, ha trabajado como auxiliar de conversación y como profesora de inglés para niños. En la actualidad, además, trabaja con nosotros, también es profesora allí entre nosotros, pero también está licenciada en biología, que es algo como que no tiene nada que ver. Hoy la he engañado, entre comillas, para que forme parte de esta mesa, para que nos explique un poquito su visión como norteamericana, como estadounidense, del concepto de las armas, que creo que es un tema que a todos nos interesa. Así que, si les parece, vamos a empezar con Alisa y continuaremos con el resto de ponentes. Hola, pues voy a hablar en español y pues algunas cosas que pueden necesitar hablar un poquito en inglés también, pero también tengo algunas cosas para ayudarme. Sí, vale. Pues quiero iniciar con la segunda enmienda de... ¿Cómo? Ay, sorry. ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Ok. La segunda enmienda de the Bill of Rights de los Estados Unidos, sí, son parte de la Constitución. Y pues creo que es interesante porque aquí tenemos el original en inglés, sí, y también la traducción oficial del gobierno de los Estados Unidos de América. En inglés dice, a well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Hace muchos años, esta enmienda estaba por nada, ¿sí? No era controversial, no era muchos court cases en el Tribunal Supremo sobre esto. Pero en 2008 era un caso de un hombre que quería tener una arma. Y el Tribunal Supremo dice que, pues, entonces este enmiendo dice que todas las individuales tienen el derecho para poseer y portar armas en cualquier cosa. Y pues para mí es interesante también para mirar a la traducción en español porque
creo que es mucho más claro del inglés. Pues ahora en los Estados Unidos hay unos gráficos en que quiero hablar un poquito de cuántas armas hay en los Estados Unidos y también cuánta gente tiene armas, ¿sí? Pues puedes ver aquí pues estás por ahí, en la izquierda, ¿sí? Que hace 2008 más o menos el número de armas en los Estados Unidos están subiendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, a la derecha aquí, podemos ver que el número de individuales que tienen armas está bajando. Pues para mí es súper interesante. La tema de quién puede tener armas y si es un derecho protegido en los Estados Unidos o no, es muy de partidos políticos, ¿sí? Entonces puedes ver en este gráfico que los republicanos, ¿sí? Las conservativas, están y cada año más en soporte del derecho para poseer y portar armas. Y los demócratas al revés, ¿sí? Entonces, el dividido entre ellos están creciendo cada año. Y pues tenemos una elección el año que viene y podemos ver qué tipo cuántos tipos de conversaciones sobre esto en particular. Pero la cosa que cuando hablo con gente no norteamericana, la cosa más interesante es que nadie está diciendo que no podemos tener armas. Es sobre solo la idea de qué tipo de armas, quién pueden comprarlos. Hay una waiting period, un tiempo de esperar para comprarlos y eso. Entonces, pero tengo un poco de esperanza porque la juventud de los Estados Unidos más y más están en soporte de la idea que necesitamos reglas para las armas y pues es una cosa muy triste, pero puedes ver cuánto tiempo que tenemos un tiroteo masivo, pues se impacta mucho, pero no impacta como en Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces sí. Vale, pues al final he trabajado como profesora en 3 estados diferentes en los Estados Unidos, pues 3 partes muy distintas. En el estado de Washington, en un pueblo, se llama Graham, es rural. Ahí mis estudiantes les gusta cazar. Y ahí tenía una experiencia que era un hombre con un rifle, en el campus del instituto, pero no era para hacer nada, es que pues tenía un rifle y ya está. Pues en algunas partes de los Estados Unidos es normal. También he estado en Texas, en San Antonio, pues como puedes imaginar, las armas están en todas las partes de Texas especialmente. Y al final en Brooklyn, en Nueva York. Ahí la cuestión de armas es un poco más criminal, ¿sí? De policía y drogas y eso.
Y entonces, pues en todas las partes de los Estados Unidos y también en mi experiencia en Nueva York, ahora tenemos en muchos institutos y coles detectores metales. Pues no me gusta esta foto, pero para mí se impacta mucho, sí, porque los niños están muy jóvenes y ella, por ejemplo, tiene una mochila transparente. En algunas escuelas es una regla para niños porque creen ver todo que tienen en la escuela. Y pues es un tema muy fuerte, sí, muy interesante, muy fuerte y algunos creen que pues no poder eso, sí, like we can't have this porque como dice, it's a school, not a jail, sí, no podemos tener los chicos están pensando siempre están en peligroso, sí. Pero al mismo tiempo es la cuestión que tenemos siempre en los Estados Unidos de la tensión entre seguridad y también la libertad. Vale, pues para final, pues esta foto no es exactamente mi escuela, pero mi instituto en Brooklyn tenía algunos, como cuando los chicos se entran, tienen un detector de metales y también necesitaban pasar sus mochilas y cintas y todo por ahí. Y puedes ver al lado alguna policía, porque trabajan entre las escuelas también, sí. Entonces, para mí es que hay muchas cosas para hablar, como la cuestión de las armas, pero también es para entender en los Estados Unidos al día a día tenemos armas y no es una buena cosa, ¿sí? Para mí es fatal, pero es normal y no es una cuestión de tener o no, es una cuestión de controlar, ¿sí? Y de decir que cómo podemos estar seguros de tipos como tiroteos y eso no va a pasar, al mismo tiempo a respetar la Constitución. Muchas gracias, Alisa, por esta visión tan personal de los colegios y de la tenencia de armas diaria, ¿no? Vamos a dejar las preguntas para el final, entonces voy a dar el turno de palabra a Carlos. Carlos se ha centrado en su artículo en el tema de la Asociación Nacional del Rifle, que como todos conocen es un lobby muy importante, y nos va a dar algunos datos, aunque les recomiendo que lean el artículo, pero nos va a dar algunos datos de precisamente lo que ocurre con esta asociación. Pues nada, yo quiero empezar dándole las gracias al Instituto, sobre todo para los que estamos en la esclavitud de las 240 palabras y el minuto 20 del periodismo, pues esto es una oportunidad, ¿no?, de zambullirte en un tema con cierto tiempo, con muchísimo interés y con cierta calma, que es para los que somos periodistas del día a día, pues un lujo. Este además es un tema que me apasiona y me gusta mucho hablar en este caso después de Alisa, porque los datos, la experiencia humana que ella nos da y que coincide con los datos hablan de una emergencia nacional, ¿no? Yo quiero empezar por ahí, por explicar pues, que los datos nos implican algo que tenía que tener un valor político muy fuerte y sin embargo no lo tiene. O sea, el hecho de que la tasa de homicidios por cada 100.000 personas sea 36 veces superior en Estados Unidos que en España, pues puede haber un argumento sociológico de mayor violencia en una sociedad que otra, pero creo que para multiplicar por 36, todos estamos de acuerdo en que no es así. La tasa de suicidios muchísimo mayor que en cualquier lugar del mundo civilizado, de suicidios con éxito, porque tienes esa arma en casa
y por tanto un método infalible de suicidarte, pues también habla de una emergencia nacional. Y ante esta emergencia nacional, ¿por qué la política no hace nada? Sería un poco, ¿no?, la pregunta, como ante tantas otras cosas, como la sociedad se movilizó, por ejemplo, con la crisis del SIDA o con la epidemia del crack en el caso de Estados Unidos. Bueno, pues si no se ha conseguido o si la acción del Estado no ha sido tan decisiva, es porque hay un grupo político de presión muy profesional que hace las cosas muy bien y que protagoniza una acción política muy exitosa, ¿no? Entonces, si nos hacemos esa pregunta en general de qué pasa que nadie hace nada, pues el mejor antecedente siempre que se cita es el año 1994. Bill Clinton es presidente, los demócratas controlan las 2 cámaras del Congreso, entonces parece como el momento adecuado, ¿no?, para hacer algo, ¿no? Entonces, en septiembre de 1994 se toma una medida que es, en muchos sitios del mundo se denominaría de sentido común, ¿no? No vamos a prohibir las armas, no vamos a entrar a tu casa a quitarte tu pistola, pero vamos a intentar limitar lo que es el mercado de las armas semiautomáticas, ¿no?, lo que se llamó en su día la prohibición de las armas de asalto, que no acababa de prohibirlas, pero bueno, para simplificar, ¿no? Entonces, eso que era una pequeña parte, el hecho que nos podía parecer más o menos lógico de que la gente no pudiera tener una ametralladora en casa, un fusil semiautomático, pues se aprueba en 1994. Y 2 meses después hay unas elecciones y los demócratas se dan una galleta, hablando mal y pronto, como no se ha visto nunca. Pierden 53 congresistas de zonas rurales, pierden la mayoría en ambas cámaras, y eso queda en el imaginario colectivo de la política estadounidense muy profundo, como si te metes con la Asociación Nacional del Rifle tendrás problemas, ¿no? Esto, por supuesto, expiró esta prohibición en 2004, se ha intentado renovar, nunca se ha conseguido. Hay mucha gente que está muy escarmentada, por así decirlo, ¿no? Otra imagen, si cabe, más poderosa, ¿no? Hablábamos antes de entrar de ese ambiente siempre después de una matanza escolar que le toca a todo el mundo el corazón, y siempre parece que ese es el momento en el que se va a legislar de algún modo para controlar mejor el mercado de las armas o hacer unos exámenes de antecedentes más profundos. Bueno, nada como la matanza del Instituto Sandy Hook. 28 víctimas, 20 de ellas niños menores de 4 años. No puede haber nada que conmueva más a una sociedad que eso. Literalmente 4 meses después se votó en el Senado una serie de medidas, de verdad, insisto, muy poco, nada confiscatorio, nada demasiado radical, sino simplemente, por ejemplo, pues que se tuviera que hacer un examen de antecedentes a todas las personas que van a comprar un arma, aunque lo hagan online, y por ejemplo, que se prohibieran esos cargadores de alta capacidad con 50, 100 balas que te permiten hacer una matanza muy seria. Una cosa modesta, podemos decir. Y con los propios padres de esos niños que habían fallecido en la tribuna del Senado observando esa votación, fracasó. Fracasó 60-40, no se avanzó ni siquiera en la tramitación de esa ley. Y todo esto es por esa entidad que yo creo que es lo digo casi, ¿cómo decirlo?, lo digo como algo bueno de ellos, alabo su eficacia en la defensa de lo que ellos creen importante, porque en contra de lo que muchas veces parece, la Asociación Nacional del Rifle, aunque hay una gran conciencia de lo importante que es preservar la segunda enmienda en Estados Unidos, en medidas como estas estamos hablando de encuestas que rondan el 90% de aprobación popular, medidas como el examen de antecedentes, y sin embargo ellos consiguen mantener su apoyo político firme y no dejar que eso avance en el Congreso. Esto muchas veces se ve en este lado del Atlántico como hay un papel que juega el dinero y las donaciones en la política estadounidense. Mucha gente tiende a pensar que es una inversión que hacen las empresas de armas o la propia Asociación Nacional del Rifle financiando campañas de candidatos. Lo primero que yo quería aclarar en este artículo es que no es así. O sea, que la inversión que hace en política la Asociación Nacional del Rifle es muy modesta. Es del, o sea, decir, para que nos hagamos una idea, el sindicato de carpinteros se gasta 41 millones al año en donaciones y la Asociación Nacional de Rifle no se gasta ni uno en el último ciclo electoral. O sea, que no es una cuestión de que vayan comprando voluntades. Lo que ellos tienen, que es mucho más valioso que el dinero, es unos miembros muy movilizados, muy conscientes políticamente y que son activos. O sea, en cierto modo son, para entendedme bien cuando lo digo, son ciudadanos modélicos, son esa gente que siempre vota, que se informa, que escribe a su representante en el Congreso para decirle no votes así contra esta ley, que se moviliza, que va a manifestaciones, que dona dinero a las campañas. Es ese tipo de ciudadano ideal que está muy pendiente de la política, ¿no? Esos miembros, para que nos hagamos una idea de su peso,
La Asociación Nacional del Rifle, ellos dicen que tienen como unos 5 millones de miembros en un país de 350. Probablemente los que pagan su cuota mensualmente son menos de esos 5. Pero según las encuestas a nivel nacional, 14 millones de estadounidenses se consideran miembros. Se dicen a sí mismos, yo soy de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Y de ellos, el 80% son republicanos. Y aquí empezamos a entrar un poco en la raíz del problema. No que sean republicanos, que no es un problema, sino que esas personas muy activas políticamente, que pertenecen mayoritarísimamente a un partido político, tienen un poder en las primarias de ese partido político muy importante. Es decir, antes de la elección general que se celebra en noviembre, esos candidatos tienen que pasar por las primarias, que obviamente, como solo votan los del partido, son mucho más ideológicas y un electorado mucho más extremo, pero un electorado mucho más pequeño. Pensamos que en Estados Unidos vota en una elección presidencial donde vota mucha gente, a lo mejor puede votar un 60%. En una elección de mitad de mandato para un congresista es mucha menos gente, y en las primarias republicanas es muchísima menos gente, con lo cual el valor de todos esos votantes que van a ir a votar sí o sí es enorme. ¿Y cómo se aprovecha la Asociación Nacional del Rifle de esa gente que va a votar y que ellos tienen convencidos de que defienden su causa? Pues ellos lo que hacen simplemente es valorar candidatos. Cuando tú te presentas como candidato, recibes puntualmente, sobre todo antes de primarias, un documento detallado de la Asociación Nacional del Rifle, donde tú tienes que responder, pero propiamente el candidato, y firmar con su nombre lo que tú piensas ¿Desea usted, por ejemplo, algo tan, podríamos decir, como que la gente que no puede montarse en un avión legalmente en Estados Unidos porque está en una lista de control sobre terrorismo, ¿está usted a favor de que esa gente tampoco, ya que no puede montarse siquiera en un avión, no pueda comprar un arma? Entonces tú le dices a la Asociación Nacional del Rifle si quieres o no que eso sea así como candidato, y tus respuestas quedan grabadas. Y si pones que sí, que quieres que a esa persona se le prohíba comprar un arma ya que no puede montarse en un avión para ir de Nueva York a Rochester, pues ellos eso lo apuntan y te dan una nota. Y esa nota es la que ellos hacen llegar a su electorado, a la gente, a los socios de la Asociación Nacional del Rifle, para que sepan lo que votar en esas primarias. Porque en unas primarias republicanas es raro que no vayas a tener un candidato que esté perfectamente alineado con la Asociación Nacional del Rifle hasta estos supuestos más extremistas. Esto, claro, cuando tú te presentas por primera vez, tienes que rellenar un cuestionario, pues es relativamente fácil decir, mira, a mí me interesa el apoyo de esta gente y yo voy a rellenar lo que a ellos les interesa. Pero claro, luego cuando ya eres un cargo público no te mandan un cuestionario. Lo que hacen es ver lo que has votado y darte un rating exactamente igual que si estás en la high school y te dan una A menos, una más, una D o lo que sea. Para que nos hagamos una idea, en la última legislatura, cuando fuimos a las anteriores elecciones, parece que eran 52 senadores o 60 senadores tenían un sobresaliente bajo o más. O sea, ese es el nivel de capacidad política. Todo esto es muy importante porque obliga a los candidatos a retratarse y a alinearse con la Asociación Nacional del Rifle si quieren tener algo que hacer en las primeras republicanas, y también eso les da, por supuesto, a ver, un poquito de agua, y también, por supuesto, les da unos beneficios, porque como hemos hablado de estos ciudadanos modelo, esa es la gente también que la Asociación Nacional del Rifle dice, te interesa este candidato y por tanto te interesa también ser voluntario en su campaña, te interesa ir a tocar puertas el día de las elecciones a llamar a votantes, te interesa conducir la furgoneta que va a recoger a los votantes que están indecisos, en fin, que les da mucho poder a esas campañas. Y todo esto en la política electoral no sería tan influyente, toda esa acción no sería tan influyente si solo se tratara de detener esas leyes de control de armas, esa prohibición de las ametralladoras o esa, por ejemplo, una cosa que tiene mucho apoyo popular, que es que no puedas comprar un arma a no ser que tengas 21 años. Es decir, una cosa que en Estados Unidos entiende todo el mundo, si no me puedo tomar una cerveza, pues con menos razón voy a poder tener un rifle, ¿no? Pero ellos, no solo se trata de bloquear las iniciativas que con ese apoyo político, bloquear esas iniciativas que les perjudican. Se trata también muchas veces de impedir el conocimiento del daño real que hacen las armas. Y esa es una labor mucho más oscura, pero en la que la NRA es absolutamente exitosa. Por poner unos ejemplos. Desde el año 2003, mediante una enmienda en una ley clave, poco publicitaria, un congresista muy cercano a la NRA consiguió que la administración no pudiera informar de dónde, en qué tienda se compra el arma con la que se cometió un crimen, para evitar, por ejemplo, titulares como, oye, pues, ¿qué pasa con las armas de Walmart? ¿Por qué tantos asesinatos se hacen? Eso no se puede hacer porque no existen esos datos. Existe también, durante los primeros años del mandato de Bush, otra ley, la Protection of Lawful Commerce in Arms Act,
impide demandar al fabricante del arma. Es decir, tú si a un familiar le asesinan con una Glock, que tú no puedas legalmente ir a un tribunal a reclamar responsabilidad de esa Glock. No le dice al juez que la deniegue, es que tú no puedas ni siquiera denunciar a un demandante. Es una serie de leyes y de vericuetos que llevan 20 años trabajándose y que son interesantísimos y que afectan, por ejemplo, a la ciencia, a que el hecho de que el Centro de Control de Enfermedades se le ocurrió hacer un estudio en 1993 sobre que era más peligroso vivir en un hogar con armas que sin armas, y inmediatamente después la NRA patrocinó una enmienda para bloquear los fondos que se destinaban a investigaciones con armas. De hecho, fue todavía más enrevesado que eso. Se hizo por ley que no pudieran promover el control de armas, que era algo que un instituto de investigación nunca hace, pero curiosamente hoy en el siguiente presupuesto de ese instituto de investigación se recortó justamente el dinero exacto que se había dedicado a estudios de control de armas. Un mensaje clarísimo para la comunidad científica que se repitió también con los estudios del Instituto Nacional de Salud. Inmediatamente, 2 años después, se bloqueó al Instituto Nacional de Salud para hacer estos estudios. Quiero decir que la Asociación Nacional del Rifle no se dedica solo a estar ahí impidiendo que se limite el acceso a las armas, sino que hace muchas más cosas, incluido, por ejemplo, con la todopoderosa industria de la sanidad. Cuando se hizo Obamacare, ellos se encargaron de introducir una provisión para que ni siquiera tu seguro médico te pudiera preguntar en tu formulario si tienes un arma en casa y calcular en función de eso tu prima, porque si tienes un arma en casa puedes tener más riesgo de salud. Entonces, de todas estas formas trabaja la NRA, además muchas veces en vías paralelas muy interesantes con la industria que fabrica esas armas, y están ahora mismo, su objetivo principal dentro de todo este enorme poder político que tienen, sobre todo en el Partido Republicano, que tiene un voto más envejecido, pues ahora a ellos les interesa rejuvenecerse. Es decir, ahora ellos, su estrategia marketingiana tiene mucho que ver con captar a más socias, a más mujeres. Tiene una nueva portavoz, que es una mujer joven, que hace un discurso, como si dijéramos, imitador del feminismo. Tú no necesitas un hombre que te defienda, lo que necesitas es un arma. No, yo no dependo de nadie, yo no llamo al 112, saco mi arma. Ellos están constantemente pensando en la siguiente generación y por eso patrocinan campamentos escolares, galerías de tiro, dibujos animados. Es un esfuerzo político muy bien financiado y muy profesional y muy eficaz. O sea, no se trata solo de salvar ese momento emotivo en el que los padres de la matanza de Sandy Hook están en la tribuna del Senado y hay que convencer a los senadores de que aquí se retraten y digan que no. Se trata de todo lo que hacen más allá de eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad que hay muchas preguntas, ¿no?, que apetece hacerte. Pero antes de eso me gustaría presentarles al profesor Jesús Núñez. Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Es economista y militar retirado y además es especialista en temas de seguridad, de construcción de la paz y prevención de conflictos, con especial atención al mundo árabe musulmán. Bueno, creo que tienes una opinión también muy bien argumentada y construida sobre el tema de las armas y nos puedes dar una visión un poquito más general sobre este tema y también un poco basándonos en tu artículo, que también les recomiendo que lo lean porque está muy interesante. Cuando quieras, Jesús. Muchas gracias, Cristina, no solo por la posibilidad de participar en este acto, sino también por haber podido contribuir a este número de la revista de Tribuna Norteamericana, para un tema que, como ya decíais desde el principio, es muy complejo y que creo que a partir de un estudio de caso tan concreto como el de Estados Unidos nos puede hacer ver algo que va evidentemente mucho más allá. Quizá por complementar algún dato a lo que ya ha dicho tanto Elisa como Carlos, no deja de sorprenderme a veces que sea un titular de prensa, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, el que haya una matanza donde matan a 28 estudiantes o a 38 o 42. ¿Por qué? Porque cada día en Estados Unidos 92 personas mueren por armas, todos los días del año. Por lo tanto, que de repente haya una cosa que es titular y que 92 no sea titular, hagámonos a la idea de que todos los días hubiera un titular de 92 personas murieron ayer por armas en Estados Unidos, de una población de 320 millones de personas, y nos podría parecer que es algo que exigiría el tomar algún tipo de decisión.
Si a eso le añadimos que no fue ningún enemigo de Estados Unidos, sino el propio presidente Eisenhower en su discurso de despedida de la presidencia, el que habló de la amenaza que suponía el complejo militar industrial estadounidense, que ha convertido, ya desde aquella época y hoy todavía más, ha convertido a Estados Unidos en el principal exportador mundial de armas, con más del 30% del mercado mundial, que junto con el resto de los 4 países que conforman el Consejo de Seguridad de la ONU con asiento permanente y con derecho de veto absorben prácticamente el 80% de todo el comercio mundial, pues eso nos podía hacer pensar que si realmente hubiese una intención de regular, no de prohibir, de regular el comercio de armas, no tendríamos que haber esperado el 24 de diciembre de 2014 para que el Tratado de Comercio de Armas hubiera entrado en vigor, sino que hace décadas que podríamos tenerlo, porque hace décadas que sabemos que la falta de ese acuerdo lleva consigo una proliferación de armas muy por encima de las necesidades de autodefensa de cualquier Estado del planeta. Es cierto que en el caso concreto de Estados Unidos se une esa particularidad que viene recogida, como nos decía Lisa, en esa segunda enmienda, que hace entender que, en contra de lo que, desde luego, en la cultura política europea es un elemento estructural básico, que es que el Estado se define, un Estado funcional se define por el monopolio del uso de la fuerza. Sin embargo, con la visión estadounidense vemos que se trata de tener armas por parte de los individuos frente a la amenaza que puede representar el Estado a la libertad individual, lo cual es un elemento que nos cuesta mucho, desde luego, ya digo, desde la cultura política europea, asumir el Estado como enemigo y, por tanto, el individuo con el derecho a poseer armas para enfrentarse a su propio Estado. En fin, hay una forma clásica de clasificar a los países del mundo. Aquel en el que cuando ves un policía vas hacia él porque te va a echar una mano y te va a proteger, y aquel que cuando ves un policía escapas de él porque sabes lo que te viene encima. Y por tanto eso nos lleva en algunos casos a choques, a paradojas, que quizá en el caso de Estados Unidos no estén suficientemente analizadas. Todo eso partiendo de una idea, y lo comento en términos obviamente generales, yendo mucho más allá del ejemplo de Estados Unidos. Me refiero al hecho de que en este terreno, en el de las armas, funcionamos, y la Guerra Fría fue un buen ejemplo, funcionamos sobre la base de 2 principios. Y muchos estados a día de hoy siguen funcionando sobre la base de esos mismos principios. El primero de ellos, más armas igual a más seguridad. Y ahí está uno de los elementos fundamentales de confusión, de equivocación. La idea de que si tengo más armas estoy más seguro lleva inevitablemente a una carrera armamentística, porque sin salirme del esquema mental de yo no quiero agredir a nadie, yo no soy un asesino, no soy un genocida, lo único que quiero es defender mis intereses porque entiendo que mis intereses son valiosos y estoy dispuesto a hacer lo que sea por defender mis intereses, a donde me lleva es a que, pongámoslo en esos términos, si yo estoy defendiendo ahora mismo la botella de agua que tengo encima de la mesa, contando con que ninguno de ustedes tienen agua, y yo hago de esto una defensa vital de mis intereses, puede ocurrir que ahora mismo desde mi bolsillo saque una pistola y la ponga encima de la mesa. No tengan problema, no voy a atacar a nadie, pero como alguien venga por mi agua, estoy dispuesto a defenderla por encima de todos. Imaginen en la dinámica en la que entramos de inmediato. Si ahora hubiera un descanso en la sesión y siguiéramos después un descanso, no sería nada extraño que alguno de ustedes, con el mismo principio en mente de vaya con este tipo, se ha puesto una pistola encima de la mesa, ahora resulta que yo me levanto, se cree que estoy yendo por su agua y igual me pega un tiro. Porque no considera que a lo mejor estoy saliendo porque tengo que ir al servicio o porque tengo una llamada de teléfono y no quiero molestar aquí. Luego no sería nada extraño que después del descanso alguno de ustedes traiga una pistola también. No para atacarme, solo por si acaso, con ánimo de defensa, más armas me dan más seguridad, por si acaso con ánimo de defensa a mí se me ocurre utilizar el arma y por tanto mejor tener un elemento con el que defenderme. Imagínense ya la que hemos liado. O sea, a partir de ahí, como yo vea que alguno de ustedes tiene una pistola también en la mano, pues en fin, si imagino otro nuevo descanso, al siguiente descanso yo me vengo con una ametralladora, varias pistolas, varios subfusiles, porque vaya audiencia que me ha tocado. O sea, total, porque yo dije que iba a querer defender mi agua, me empiezo a encontrar con... Y ninguno nos hemos salido del esquema de no quiero atacar a nadie, no quiero agredir a nadie, solo quiero defender mis intereses. De tal modo que estamos generando una dinámica, que es lo que define la Guerra Fría y lo que define el mundo de hoy,
en el que, sin un ánimo aparentemente agresor, hemos entrado en una dinámica de carrera armamentística que nos lleva a dedicar, ahora mismo los últimos datos que tenemos son los de 1,8 billones españoles, billones de dólares al conjunto de los presupuestos de defensa del planeta. 1,8 billones es un récord histórico que supera lo que teníamos en la Guerra Fría. Y todo ello sin ánimo de agredir a nadie. Pues menos mal. Como resultado de eso, tenemos, como digo, a unos países, he citado esos 5 inicialmente, que han hecho de eso, además de la base de su propia defensa, un buen negocio, porque se trata también de proveer a otros de esas mismas armas, en función de un segundo principio. El principio que, a mí por lo menos me lo enseñaron en latín para que sonara más solemne cuando me empecé a meter en estas historias, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Porque a fin de cuentas estamos rodeados de salvajes que inevitablemente, aunque no queramos, nos van a llevar al conflicto. Por lo tanto, tengo que prepararme para vencer en ese conflicto porque quiero defender mis intereses. Me da igual si mis intereses es mi democracia, mi petróleo, mis diamantes, el elemento que cualquier actor considere. Luego, en lugar de asumir la idea de que si quieres la paz, lo que tienes que hacer es prepararte para la paz, ya partimos de esa base de que inevitablemente alguien romperá el statu quo y alguien querrá poner en marcha una dinámica violenta. Luego no tenemos más remedio, pobrecitos nosotros no tenemos más remedio que prepararnos para esa violencia, para esa guerra y por lo tanto nos dotamos de más armas. Lo que pierde de vista un esquema de este tipo, y da igual si lo aplicamos a escala interior de un país como Estados Unidos o a escala global del planeta, lo que pierde de vista es que mi seguridad no puede estar basada en la inseguridad de quienes me rodean. Y esa es la cuestión clave. En un momento determinado, si seguimos en esta misma historieta que les estaba comentando, en un momento determinado yo seré el que tiene que ir al servicio y no podré estar vigilando mi agua. En un momento determinado me quedaré dormido y alguno de ustedes cogerá mi agua. ¿Y si convertimos lo de la gestión común de un recurso escaso como el agua en un elemento de cooperación y por tanto el agua deja de ser un factor belígeno? ¿Y si empiezo a trabajar para la paz en lugar de trabajar para la guerra? ¿Y si empiezo a preocuparme de esas brechas de desigualdad que definen el mundo y por tanto dedico parte de esos recursos no tanto a dotarme de más armas, sino a hacer que determinadas cuestiones no sean factores belígenos? Por lo tanto, el no entender que mi seguridad, por definición, siempre me la dan los otros, los que me rodean, el no entender que las armas no pueden ser el camino de la paz. No estoy diciendo con esto, no quiero caer en idealismos irreales, no estoy diciendo un mundo sin armas, se me escapa, esa consideración hoy en día se me escapa. De hecho, el desarme unilateral es inviable, el desarme o es multilateral o no tiene sentido, puesto que si un país se desarma genera un vacío de poder que inmediatamente, y la geopolítica nos lo enseña año tras año y siglo tras siglo, va a ser rellenado por otro poder con ansias de aumentar su propia cuota en el escenario internacional. Por tanto, no hablo de un desarme unilateral en ningún caso, hablo de reducir el nivel de armamento del que actualmente nos hemos ido dotando, entendiendo que no podemos resolver todos los problemas a los que nos enfrentamos recurriendo estrictamente a las armas. Caemos en el error de que el que tiene un martillo en la mano, todo lo que ve son puntas que hay que clavar. Y el martillo sirve para lo que sirve, pero no lo arregla todo. Pensemos en la amenaza del terrorismo internacional, si queremos. O sea, seguir invadiendo y ocupando países, por lo tanto, seguir dando el protagonismo a los medios militares para hacer frente a problemas que hunden sus raíces en cuestiones sociales, políticas y económicas, nos lleva a lo que ya hemos visto. ¿O acaso Afganistán hoy es un país funcional? ¿O acaso Irak, después de más de una década de invasión y ocupación, es un país funcional? ¿O acaso Al-Qaeda es un mal recuerdo del pasado? Algo nos dice que la utilización en términos protagonistas de las armas, de los instrumentos militares, no basta para resolver los problemas a los que nos enfrentamos. Y por lo tanto es en ese sentido en el que decía que las armas no pueden ser el camino de la paz. Reconociendo, por lo tanto, creo que eso es ser realista, reconociendo la necesidad de todo actor estatal de contar con elementos de disuasión y castigo, y eso quiere decir Fuerzas Armadas, y por lo tanto que es necesario seguir contando con ejércitos y con industrias de defensa, pero no en un esquema que nos lleve a olvidar otros componentes de una estrategia de respuesta frente a los problemas a los que nos enfrentamos, como son los mecanismos sociales, políticos y económicos. ¿En qué lo concreto? Y termino.
Hay un tal Estados Unidos con un tal señor Trump que se ha dedicado a entrar en una dinámica otra vez de modernización, la más ambiciosa de toda la historia de Estados Unidos, de modernización de sus arsenales nucleares. Por lo tanto, la idea de un mundo sin armas nucleares se aleja todavía mucho más. Está dedicando ahora mismo un presupuesto récord al Pentágono y, mientras tanto, ha reducido el presupuesto del Departamento de Estado, es decir, la diplomacia como elemento de resolución de conflictos, y ha reducido drásticamente el presupuesto de su Agencia de Cooperación al Desarrollo, USAID. Con lo cual, está diciendo solamente de los ámbitos de desarrollo y defensa, está apostando básicamente por el de defensa. Más martillo para clavar más puntas. Y eso puede a corto plazo darle más predominio a Estados Unidos en su intento de consolidar el liderazgo a nivel mundial, pero desde luego no contribuye para nada a la seguridad internacional. Si hace falta un último elemento, lo hemos tenido hoy, hay un alto tribunal de apelaciones en Gran Bretaña que acaba de declarar que las ventas de armas de Gran Bretaña a Arabia Saudí durante sus últimos tiempos para ser empleadas en Yemen, violando el derecho internacional, son todas ilegales. Vale, pero ya los que han muerto han muerto. Y, por lo tanto, ahora mismo a los yemeníes que han sufrido con la consecuencia de este tipo de comportamientos, lo mismo le da lo que diga el tribunal. Desgraciadamente, seguimos en esa tónica. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Si os parece, voy a lanzar algunas preguntas y después dejaré paso al público. En primer lugar, ya que tenemos la suerte de contar con un ponente con tanto conocimiento de la política internacional y también con un periodista también que tiene esa visión internacional y que está tanto en la actualidad, me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema de China, de cómo entra China en la producción armamentística de Estados Unidos. Creo que China es el tercer productor de armas en el mundo. Creo que es el primer proveedor, si no recuerdo mal, de armas cortas, de pistolas en Estados Unidos, y sin embargo no es algo de lo que mucha gente hable o que se dé a conocer. Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre China en ese aspecto y cómo confluye esa relación entre los dos gigantes, entre las dos superpotencias. Si quieres empezar, Jesús. Tan es así que no se sabe que el propio SIPRI, el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, que es una de las principales referencias en términos estadísticos de cuáles son los principales exportadores mundiales de armas y qué negocios, qué contratos de armas se realizan en el planeta cada año, no contempla ninguna empresa china entre las 100 primeras del mundo. ¿Por qué? Porque no hay datos. No porque no tengan esa importancia, sino porque es un oscurantismo que lleva a un instituto que se dedica a eso a no tener datos mínimamente fiables para colocarlos en la clasificación. Dicho eso, su estimación es que China puede ser el segundo o tercer exportador mundial de armas a día de hoy. Segundo, si supera a Rusia, o tercero, si queda por debajo de Rusia, en la medida en la que Rusia está también implicado en ese proceso de modernización de sus propias Fuerzas Armadas, aprovechando cuando el petróleo estaba por encima de los $100 el barril y que ahora obviamente está recortando sus gastos. Pero en cualquier caso no tengamos ninguna duda. Cuando contamos a Estados Unidos y su presupuesto de defensa es mayor que la suma de todos los presupuestos de defensa de China, de Rusia y de toda la Unión Europea, lo cual nos da la idea de la distancia de los años luz a lo que se encuentra uno de otro. Dicho eso, antes comentaba que los 5 miembros del Consejo de Seguridad con asiento permanente y derecho de veto siguen la misma tónica. Por lo tanto, lo mismo que he dicho aplicado fundamentalmente a Estados Unidos, podemos decirlo de Rusia o podemos decirlo de China. Francia y Gran Bretaña completan el cuadro, pero luego tenemos un país que se llama España, que es el 7º exportador mundial de armas. Una tal España que vende armas a Arabia Saudí igual que a cualquier otro. Hay que entender un principio. Todo el mercado internacional de armas, más allá de la elegancia o falta de elegancia con la que cada uno intenta argumentar el por qué lo hace, se basa en un único principio. Si no lo vendo yo, lo vas a vender tú. Por lo tanto, mejor lo vendo yo, porque así mantengo empleo, desarrollo tecnológicamente mi economía, puedo participar en proyectos internacionales, luego, claramente, lo voy a vender. Me da igual, quien me lo quiera comprar, lo va a conseguir. Y son absolutamente excepcionales las prohibiciones o las negaciones de licencias para poder ya realizar una operación de armas. Y eso vale para China, para España, para Argentina y para Arabia Saudí. El que puede vender, vende. ¿Qué opinas tú, Carlos?
Bueno, los chinos, yo es que me ha parecido la teoría china de si no lo vendes tú lo vendo yo, funciona para No es teoría china, es teoría, pero yo creo que los chinos han llevado esto a todo en el mercado estadounidense. Y además el público estadounidense, orgulloso de su, por ejemplo, de su raigambre industrial en los automóviles, se ha subido al coche coreano, japonés sin ningún problema, y en las armas es un poco así. Además, los chinos, por lo que he estado viendo, tuvieron un momento de gloria de entender que el apetito de los estadounidenses por las grandes armas, por esas de foto de Facebook, de ametralladora y tal, era muy caro para que el público medio, para que el comprador medio se pudiera hacer con él. Entonces tuvieron un momento que llegaron a vender hasta el 42% de esas armas automáticas. Lo cual provocó que en estas cosas del mercado de armas es así, provocó incluso un cierto efecto rebote de mucha gente que notaba que no funcionaba aquello igual que un M60 no tal, y casi dicen algunos estudios que en torno al 40% de los que compraban arma china gruesa, gorda, pero que no funcionaba tan bien, acababan volviendo al fabricante estadounidense, anglosajón de toda la vida, Smith & Wesson, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay un mercado enorme porque la gente que posee armas, por ejemplo, los hogares donde hay armas pueden mantenerse más o menos estables o incluso en caída, pero el que tiene armas cada vez tiene más armas y cada vez tiene armas más modernas y no se deshace de las que ya tiene, que es uno de los grandes problemas también de la seguridad, de hasta qué punto puede ser eficaz un control de armas con todas las armas que se roban en Estados Unidos cada día. Es decir, que incluso si llegáramos a perfeccionar el sistema por el que los estadounidenses tiene un examen de antecedentes, por ejemplo, más eficaz a la hora de comprar un arma, en el fondo da igual, porque mucha de la gente que legalmente no puede tener un arma se acaba haciendo con una. Hay tantísimas que basta con irrumpir en un domicilio. Es decir, que para un criminal que quiere un arma hay siempre una vía de encontrar una. Y en el caso de las armas chinas, pues sí, han encontrado ahí un nicho de mercado entre esos fusiles muy pintones, muy grandes, mientras que parece ser que el mercado de las armas cortas pues sigue siendo una cosa más nacional. Entrando ahora en política doméstica estadounidense, hemos visto hace un par de días que Trump ya ha anunciado que va a ser candidato por el Partido Republicano. Creo que, ya que tú lo has mencionado antes, el impacto que tuvo, creo que fue en Bill Clinton, ¿no? El hecho de que intentara pasar una ley que hiciera un mínimo ajuste en el tema de la regulación de las armas y lo que le impactó precisamente en las elecciones. Teniendo en cuenta que el 80% de los pertenecientes o de los miembros a la Asociación Nacional del Rifle se consideran parte del Partido Republicano, ¿sería posible, y aquí quizá también quiero hacer partícipe a Lisa como ciudadana estadounidense y tú porque conoces también muy bien la política norteamericana, ¿creéis que sería posible que el tema de la regulación de las armas cobrara más fuerza dentro del Partido Demócrata, ahora que hay tantos candidatos demócratas a las primarias? ¿Puede ser esto un factor determinante en estas primarias? ¿Qué opináis? Bueno, yo soy verdaderamente muy escéptico respecto a lo que se va a hacer en la regulación de armas, porque en los últimos 30 años han sido de decepción en decepción. En este sentido. Entonces yo creo que hay poco que hacer. Si miramos a la política demócrata, llama la atención una cosa que ha dicho Alisa, que es totalmente cierta, que el debate central nadie lo pelea. Nadie está en derogar la segunda enmienda. Estamos en cuestiones de mucho más de detalle, de cuánta munición puedes tener, qué tipo de persona debes ser, qué edad, según qué arma. Pero no estamos en un debate sobre si vamos Estados Unidos se va a convertir en un modelo socialdemócrata de monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y ha hecho una serie, el New York Times, que yo creo que salió precisamente ayer, de preguntar a los 21 candidatos demócratas por 18 asuntos de política interior. Uno, las armas. 18 candidatos en el partido de la izquierda en Estados Unidos y nadie aboga por supuesto, por derogar la segunda enmienda, impensable, pero la agenda de las armas es la misma que era en el año 1994. Intentar que la misma persona, es que a mí es un ejemplo que me parece súper ilustrador, o sea, hay una gente en una lista que dice el gobierno federal que no pueden entrar en un avión y ni esa gente se le prohíbe comprar un arma, ¿no? Entonces, si entre 21 candidatos demócratas
ninguno tiene nada particularmente contundente que decir sobre el control de armas, pues imagínate dónde está el país, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que es difícil para mí imaginar una persona que quiere ser presidente de los Estados Unidos que no está en soporte del derecho de poder y poseer armas. Y si lo miramos hacia el exterior, da igual que en la Casa Blanca haya un republicano o un demócrata, hasta ahora Estados Unidos ha estado ocupando continuamente el primer lugar como exportador mundial de armas, el primer país que vende armas a Arabia Saudí. Arabia Saudí se ha convertido en el primer importador mundial de armas por encima de India, con las principales ventas realizadas por parte de Estados Unidos. Bien sabemos que entre Riad y Washington hay un acuerdo desde hace décadas que, entre otras cosas, a cambio del papel moderador del régimen saudí, uno de los más impresentables que hay en el planeta, para moderar los precios del petróleo en el mercado internacional, Estados Unidos se ha comprometido, lo hizo el presidente Roosevelt con el rey fundador del reino, con Abdelaziz en el año 45, a cambio Estados Unidos protege no a Arabia Saudí, al régimen, a la familia. Y como parte de compensación de ese acuerdo está el que Arabia Saudí compra armas a Estados Unidos a un nivel que ha convertido a Arabia Saudí en el... Yo digo habitualmente que Arabia Saudí tiene el mejor museo militar del planeta, pero no tiene unas fuerzas armadas. No es lo mismo tener muchos carros de combate que tener una fuerza operativa. Para eso tengo mercenarios y los alquilo en el mercado internacional, pero si yo soy saudí y tengo la vida regalada desde el día que nací, no me voy a poner yo a estudiar cómo funciona un carro de combate, que lo haga otro, que para eso le pago. Y por tanto, para almacenar muchas de esas armas, Arabia Saudí compra a Estados Unidos. Luego, ese vínculo se mantiene con republicanos o con demócratas en la Casa Blanca. No hay absolutamente ninguna duda. Y fue Obama, no lo olvidemos, parece que ahora mismo con Trump empezó todo lo malo. Fue Obama el que aprobó el programa más ambicioso de la historia de Estados Unidos en la modernización de los arsenales nucleares. Lo único que ha hecho Trump es confirmarlo y aumentar los recursos, pero venía de San Obama. Por lo tanto, no pensemos que venimos de un mundo de luz y hemos pasado a un mundo de oscuridad en cuanto al comportamiento de Estados Unidos en este terreno.